¿Alguna vez has sentido que avanzaste, que el cuerpo respondió, pero hay una última barrera invisible que impide el flujo total de tu energía? Has aprendido a mover tus caderas, a respirar con profundidad, a dejar salir sonidos que antes mantenías ocultos. El sacro se ha liberado, el diafragma se ha separado, la garganta ya no contiene nada. Sin embargo, algo sigue sin desbloquearse. Existe un rincón oculto, no por falta de técnica, sino porque va más allá de la lógica física. Es un espacio silencioso y poco explorado, del que rara vez se habla. Pero cuando se bloquea, todo lo demás también se frena. Lo notas en esa tensión que regresa sin explicación, en el bloqueo repentino que nadie logra comprender, en ese impulso interrumpido antes de volverse a acción. Tu cuerpo parece percibir que el ciclo no está completo, como si faltara una pieza esencial, no afuera, sino en la arquitectura interna que lo permite todo. Es ese punto el que mantiene todo el sistema alerta, impidiendo el salto, retrasando el despertar, mientras el resto del mundo lo ignora. Hoy vas a descubrir el cuarto eje de congelamiento, el cerrojo invisible que sabotea tu modo creador y retiene tu energía creativa. Pocos lo identifican, pero sus efectos los sentimos todos. Hay un gesto que nunca llegaste a realizar, y por eso tu proceso de liberación no ha comenzado del todo. No se trata de estirar ni de fortalecer. El reto es disolver el último engranaje que mantiene activo el trauma de fondo. Conoces el frizz, ese estado sutil, donde el cuerpo aparenta estar activo pero en realidad está paralizado. Lo que casi nadie sabe es que existe un eje central, uno que no tiembla ni se manifiesta, escapa a cualquier diagnóstico convencional. Es el cuarto punto de frizz somático, la última resistencia antes del estado creativo total. Mientras el sacro, el diafragma y la garganta desbloquean, aquí está el verdadero centinela. Vigila, detiene y suspende. Allí es donde la vibración se detiene, no por falta de intención, sino por inalcanzabilidad. Y lo más fascinante, las culturas antiguas ya lo reconocían. Textos egipcios lo mencionan como el centro de la voz espiritual. Hermes lo llamaba el sello vibratorio. Thoth, por su parte, lo describía como la clave de reverso, capaz de devolver la energía estancada al campo de creación. Lo que vas a experimentar hoy no es solo teoría, es una activación. Aprenderás a identificar, acceder y liberar el cuarto punto de congelamiento. Entenderás por qué interfiere con tus emociones, creatividad y espiritualidad, y el paso esencial para liberar este mecanismo oculto y activar tu potencial creador. Es un gesto casi imperceptible, pero con un poder transformador enorme. No se trata de imaginarlo, sino de sentirlo. Hoy, tu cuerpo te revelará lo que la mente jamás podría alcanzar por sí sola. En las antiguas escuelas de misterio, existía un tipo de silencio, que no era ausencia de sonido, sino la contención de un poder. Los discípulos permanecían horas frente a un maestro que no hablaba, solo respiraba con precisión. Mantenía la lengua apoyada en el paladar y los ojos semicerrados, como si escuchara algo desde el interior. Quienes no soportaban ese vacío se retiraban, pero los que permanecían comenzaban a oír. Para los egipcios, este punto oculto en el paladar se conocía como el portal del retorno. Thoth enseñaba que allí se encontraba la bóveda vibratoria donde la palabra se forma antes de nacer y donde también puede desvanecerse antes de causar daño. Según sus manuscritos, el techo de la boca guarda un sello energético capaz de suspender o liberar la vibración más sutil de la conciencia, el sonido interno. Hermes Trismegisto vinculaba este punto con el hilo invisible entre la mente y la materia, explicando que las palabras no solo crean por lo que expresan, sino por lo que reverberan antes de ser pronunciadas. En ese campo todo es lenguaje, incluso el silencio. Y es justo allí, en ese espacio anatómico casi olvidado, donde la mayoría de los bloqueos emocionales permanecen intactos. Los textos tántricos hablan del bindu, un punto que detiene el flujo vital cuando hay traumas no expresados. Enseñan que sin liberar esa zona interna, la energía kundalini retrocede, aunque el resto del cuerpo ya esté activado. Por eso tantos buscadores sienten el impulso inicial, pero no pueden sostener el movimiento creativo. En la Cábala, esta región se asocia con el puente entre la sefirá de Da'at, el conocimiento oculto, y las otras esferas del árbol de la vida. Es, en otras palabras, aquello que no puede ser nombrado pero sí sentido. Lo que solo se entiende en el silencio entre una palabra y otra. Este punto, aunque silencioso, nunca es neutro. Está activo todo el tiempo, ya sea como vía de paso o como barrera. Eso lo convierte en uno de los lugares más sagrados y a la vez más olvidados del cuerpo humano. Un estudio publicado en 2021 por la Universidad de Toronto sorprendió al mapear las áreas cerebrales que se activan durante prácticas de canto en silencio.
Se descubrió que el contacto entre la lengua y el paladar superior regula directamente la coherencia entre el nervio vago y el sistema límbico. En términos simples, este punto en la boca actúa como un interruptor neurosensorial que modula estados emocionales y restaura el equilibrio del sistema nervioso. No es simbólico, es eléctrico. La neurociencia ya reconoce que el paladar es una zona altamente integrada, conectada a terminaciones nerviosas que influyen en la glándula pituitaria, el tronco encefálico y las vías parasimpáticas. Pero pocos mencionan que su activación no depende de la razón, sino este centro responde a códigos vibracionales, sonidos, resonancia ósea y micropresiones de la lengua. Técnicas como el toning vestibular y el grounding oral han sido efectivas en tratamientos para PTSD, fobias y disfunciones autoinmunes. Lo más fascinante es que todas convergen en un mismo principio: liberar la energía bloqueada en el centro vibracional del paladar. Es como si aquí se encontrara un código para reiniciar el sistema somático. El reconocido científico Stephen Porges, creador de la teoría polivagal, señala que la sanación del trauma no solo depende de lo que sentimos, sino de cómo el cuerpo integra sonidos y silencios dentro de la cavidad oral. En otras palabras, existe una inteligencia anatómica real, medible, no una metáfora. Lo que las tradiciones antiguas llamaban el portal de la palabra o el puente invisible, hoy la ciencia lo reconoce como un núcleo de reorganización autónoma. Quizás ha sido ignorado porque está tan cerca, tan dentro de nosotros. La primera clave para activarlo no es el contacto, sino la quietud. Antes de activar cualquier punto, debes silenciar los impulsos automáticos. El cuerpo necesita entrar en un modo de escucha profunda. Siéntate con la columna erguida, los pies apoyados y los ojos cerrados. Permanece absolutamente inmóvil durante 90 segundos, resistiendo la necesidad de moverte. Este intervalo saca al sistema nervioso del piloto automático y lo lleva a un estado de receptividad somática. Luego, acerca suavemente la punta de tu lengua al paladar, justo detrás de los dientes superiores. No presiones, solo toca ligeramente. Mantén ese contacto firme pero delicado, como si solo quisieras percibir el pulso vibracional del espacio interior. Este gesto tan sutil envía una señal al nervio vago para activar el modo parasimpático. Respira por la nariz, de forma lenta y fluida, sin forzar. Inhala 4 tiempos, retén 4, exhala 6, repite solo 3 ciclos y luego detente. Después del tercer ciclo, comienza a emitir un sonido continuo, casi imperceptible, como un murmullo interno. La boca permanece cerrada y el sonido vibra dentro del cráneo, resonando en la cavidad oral. Ese zumbido debe surgir de la garganta y expandirse, como una neblina vibracional, detrás de la nariz. La lengua sigue en contacto. Este sonido actúa como la llave para el acceso interno. No proyectas hacia afuera, sino que resuenas hacia adentro. Observa qué sucede en tus hombros, mandíbula y caja torácica. Si alguno comienza a liberarse o moverse espontáneamente, no intervengas. Estás tocando la frecuencia de una liberación no lineal. Esta fase se conoce como reinicio vestibular interno. Activa microcircuitos que integran el paladar con la base de la columna y los centros límbicos. El cuerpo no entiende palabras, entiende pulsos. Y en este momento estás descodificando un pulso ancestral. Ahora lleva tus manos a los lados de la cara y, sin presionar, descansa los dedos sobre las articulaciones de la mandíbula. No intentes mover ni forzar nada. Solo siente la densidad, la presencia. ¿Qué es lo que aún permanece atrapado? No es solo un músculo, es memoria ancestral. La tensión acumulada aquí viene de todo lo que fue silenciado, censurado, congelado. Esto se llama la interrupción del ciclo motor efectivo. Cada bloqueo en la mandíbula representa un contenedor inconsciente de esta carga retenida. Respira conscientemente durante 4 ciclos, dejando que el aire acaricie suavemente tu garganta. Permite que la mandíbula se vuelva líquida, como si se derritiera desde dentro de su propia estructura. Sin abrir la boca, simplemente deja que la mandíbula caiga unos milímetros. No estás abriendo, estás soltando. Ahora lleva tu atención a los oídos. Imagina que escuchas el sonido más sutil que existe, aquel que antecede al sonido mismo. Este silencio denso tiene un nombre, el umbral preonatorio. Allí nace la frecuencia del impulso verbal antes de convertirse en palabra. Si accedes a ese espacio, sentirás un campo eléctrico pulsando entre tus sienes. Sin pensar ni analizar, produce un sonido gutural con la boca cerrada, un zumbido interno, algo entre el ronroneo de un gato y la vibración de una abeja en meditación. Este sonido no es para los oídos externos, es para el tono del sistema nervioso central. Masajea las meninges, libera las suturas craneales y envía un mensaje nuevo al cerebro. La zona de peligro ha pasado.
Continúa por 90 segundos. No lo controles, solo resuena. Si surgen lágrimas, déjalas fluir. Si llegan escalofríos, acéptalos. Estás tocando un punto congelado en el tiempo, que ahora se escucha desde dentro por primera vez. Cuando el sonido termine, permanece inmóvil, no como alguien que se detiene, sino como quien está a punto de escuchar algo nunca antes dicho. Esta pausa no es ausencia, es tierra fértil. Es el momento en que un nuevo código intenta imprimirse en el cuerpo. Coloca la punta de la lengua suavemente en el paladar, justo detrás de los dientes frontales. No presiones, no solo toca. Este punto es una llave. Conecta circuitos desconectados en quienes viven en estado de alerta crónica. Aquí se unen la energía descendente de la mente y la energía ascendente de la base, cerrando el circuito neuroeléctrico que regula el eje hipotálamo espinal. En la práctica, esto significa que tu cuerpo deja de interpretar el mundo como peligroso y comienza a percibir que es seguro existir. Permanece en este estado al menos 2 minutos. Con el tiempo notarás que no es solo relajación, sino una forma de presencia inédita, una escucha interna sin juicios, sin etiquetas, sin prisas. Allí, el tono de la mandíbula se reequilibra con el del cráneo y nace una nueva postura vibracional. El último paso no implica acción, sino vigilancia atenta. Tras reabrir este canal, el cuerpo intentará volver a sus viejos patrones, pero ahora estarás listo para sostener esta transformación y permitir que la energía finalmente fluya libremente. Cuando sientas tensión en el rostro, cuello o mientras masticas durante el día, haz una pausa y regresa al punto clave. Coloca la lengua en el paladar y siente la vibración del silencio. Vuelve a la frecuencia donde se otorgó el último permiso para liberar. Recuerda que la sanación no proviene del sonido, movimiento o toque, sino de la escucha profunda a todo aquello que hasta ahora ha permanecido interrumpido. Noah solo notó que algo estaba desalineado cuando comenzó a evitar el silencio. Llenaba cada espacio con ruido, podcasts y notas de voz, como si temiera lo que pudiera surgir con la quietud. No se trataba de miedo al silencio, sino al mensaje que su cuerpo le daría si éste finalmente hablara. En una sesión de liberación somática, a pesar de estar relajado, su mandíbula seguía bloqueada, como si esa zona del paladar hubiese sido olvidada por todos los comandos conscientes. Aunque desbloqueó caderas, respiró profundamente y canalizó sonidos desde la garganta con maestría, la tensión del paladar persistía. Al indicarle colocar suavemente la lengua en el punto más alto del paladar y simplemente escuchar, no esperaba nada, pero emergió un temblor, un eco, un grito ahogado décadas atrás. Fue acceder a una memoria sin imagen ni historia, solo cuerpo. Su mandíbula crujió, el cuello se liberó y el pecho se calentó. Por primera vez, el sonido brotó genuino, sin técnica ni actuación, como si siempre hubiese estado dentro, esperando permiso para salir. La semana siguiente notó cambios en sus respuestas. Dejó de justificarse y de bloquearse tanto. Era como si la frecuencia faltante finalmente hubiese entrado en su campo energético, gracias a que accedió a un punto casi nunca enseñado, un lugar que si no se reintegra, mantiene todo lo demás en contención sutil. No aprendió a expresarse mejor, sino a dejar de interrumpir el ciclo que su cuerpo ya sabía completar. Sin embargo, aparece el obstáculo más sutil y engañoso. El cuerpo intenta volver al patrón antiguo, no por resistencia racional, sino por apego vibracional. Estaba condicionado a sobrevivir con ese punto bloqueado y, aunque el nuevo estado es liberador, una parte interior teme lo desconocido. Este es el cierre del retorno. La antigua frecuencia, aunque disfuncional, se siente familiar. Cada sistema vivo busca coherencia con lo conocido. En este momento, muchos interrumpen el proceso pensando que no funciona, cuando en realidad es el campo estabilizando un nuevo código. Lo que debes entender es que este retorno no es un fracaso, sino parte esencial de la integración somática profunda. El punto no se cierra de golpe, sino que titubea. Está evaluando si mantendrás la apertura con presencia o si retrocederá por costumbre. Aquí está el secreto. No luches contra el viejo patrón. Ofrece un nuevo ritmo para que se disuelva. Cuando percibas ese intento de retirada, lleva suavemente la lengua al paladar, respira de forma expansiva por la nariz y visualiza ese punto como un círculo espiralado de luz pulsante. Esta microacción envía un mensaje claro al sistema. Estamos conscientes, estamos a salvo y el ciclo se completará. Repite este proceso durante 3 ciclos de respiración. No se trata de empezar de nuevo, sino de estabilizar. La sanación verdadera no es una línea recta sino una danza, entre lo que fue y lo que están haciendo. Esta vez no serás arrastrado hacia atrás porque la frecuencia ya no depende del esfuerzo, sino de la elección consciente. El cuarto punto no es solo una estructura física, sino un umbral energético entre lo que aún resuena y lo que finalmente puede liberarse.
Ahora sabes que existe un centro invisible que retiene la última tensión y que esta contención silenciosa puede ser la raíz de esa sensación constante de incompletitud. Has avanzado, desbloqueado las grandes puertas, pero hay un código que solo se revela a quienes silencian el ruido exterior y escuchan lo que vibra bajo la voz. El paladar no está allí por azar. Es un altar, el lugar donde nace la palabra, donde se moldea la vibración y se programa la realidad. También es donde muchos quedan congelados sin darse cuenta, manteniendo el cuerpo en pausa mientras el alma clama por movimiento. Al despertar este punto, la vibración deja de necesitar esfuerzo para manifestarse, simplemente emana. Las decisiones se vuelven claras, la intuición se agudiza y el espacio interior se aligera porque el bloqueo que impedía cerrar el ciclo ya no está. Pero el acceso no se logra con fuerza ni prisa, sino con presencia y reverencia. Lo más sorprendente es que al activarlo, notas que el mundo externo también responde distinto. Las conversaciones adquieren nuevas frecuencias, la gente te escucha con mayor atención y la realidad parece reorganizar sincronías para que tu expresión encuentre su espacio. No es casualidad, es coherencia vibracional. Todd dijo, la sabiduría es el poder del silencio hecho forma. Por eso muchos no completan el ciclo. Intentan entender con la mente lo que solo el cuerpo puede activar. Ahora tienes la clave, no por saber más, sino por sentir distinto. Que tu palabra sea semilla, tu respiración puente, y que todo en ti, desde este punto, sepa regresar al flujo porque lo que estaba interrumpido finalmente vuelve a latir. Sella tu camino de liberación y expande el flujo. Cada vez que eliges estar presente y mantener abierto ese espacio interno, no solo te transformas a ti, sino que ayudas a que más personas descubran este camino de reconexión y autenticidad. ¿Cómo resonó este proceso en tu cuerpo? Te invito a compartir en los comentarios. Activo el cuarto punto y libero el movimiento interrumpido de mi alma creativa. Esta afirmación sella tu viaje de liberación, reafirmando que tu verdadero flujo está nuevamente disponible y listo para expresarse al mundo. Comparte y expande la vibración. ¿Sientes que alguien más, como tú, lleva dentro la sensación de que algo profundo aún espera despertar? Comparte este video con esa persona. Tu gesto podría ser el detonante de una nueva apertura en su ciclo personal. Da el próximo paso. No te detengas aquí. Haz clic en la pantalla y sumérgete en otro video transformador del canal. Cada visión abre un nuevo portal de conciencia. Puede que la próxima experiencia sea justo lo que necesitabas para completar tu ciclo interior. Recuerda, el fin del congelamiento en el cuarto punto no solo libera el cuerpo, despierta la danza cósmica que únicamente tú puedes coreografiar. Permite que tu esencia vuelva al movimiento natural, porque cuando un ciclo se completa, el universo entero responde. Gracias por ser parte de este viaje. Tu liberación inspira a muchos más a despertar su poder creativo. Sigamos fluyendo juntos.